La palabra de Dios nos acompaña, nos ilumina y nos fortalece. Bienvenidos a Palabras de Vida. Un espacio donde cada día distintos sacerdotes de la Arquidiócesis de Paraná nos invitan a reflexionar sobre el Evangelio. Un momento de encuentro con la fe, la esperanza y la guía de la palabra de Dios. Para transitar nuestra jornada con su luz. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Estamos en otro miércoles ya muy especial porque no solo que estamos en la tercera semana del tiempo de Adviento, sino que estamos ya transitando esta novena de Navidad. Estamos en el segundo día, nos vamos acercando poco a poco a esa alegría del nacimiento del Señor, ¿no? Qué celebración y qué hermoso vivir este tiempo de Navidad, un tiempo donde nos llenamos de esa ternura y de esa dulzura de Dios, ¿eh? Soy el Padre Hernán Arismendi, como todos los miércoles. Aquí estoy para compartir la mitad de la semana con ustedes. Y digo, ustedes como una comunidad, ¿no? Porque de hecho lo somos, porque generamos ese vínculo desde la oración. Desde este lado estamos también en comunidad, porque está el Padre Ariel Folonier en la producción, Maximiliano Rossi en la parte de sonido, en la parte de edición, y también Fabiana Minata, allí que está en la locución o las locuciones de los evangelios. Viste que somos muchos para compartir este tiempo que parece tan pequeño, pero que lleva mucho trabajo, ¿no? Mucha oración, mucha inspiración. Además también se sube a las redes sociales, se generan los podcasts. Bueno, es todo un trabajo y un despliegue que lo hacemos con mucho cariño para poder estar en oración y preparar este tiempo. Vamos a invocar al Espíritu Santo, ¿les parece? Hoy vamos a rezar con el Evangelio de Mateo. Ya estamos, ayer vimos la genealogía de Jesús, es decir, cómo el Señor, cómo Jesús entró en la historia, en una historia familiar, en una historia de un pueblo, y hoy ya nos vamos acercando a aquellos textos que todos conocemos, con el anuncio, con los diálogos. Vamos a ver hoy a José, nos vamos a quedar en esa imagen para poder profundizar. Por eso vamos a buscar Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Mientras preparamos todos para rezar, los invito a invocar al Espíritu Santo y lo hacemos con esta melodía, con esta canción. Bienvenidos a todos. No sé ni cómo llamarte, solo sé que en cada parte habitas en mí. Me han contado que transformas y tan solo sé decirte ven, Espíritu ven. Y sin darme cuenta te hablo, solo de rodillas caigo y clamo por ti. Te invoco y te necesito, y entre mi silencio grito ven, Espíritu ven. Ven, Espíritu Santo, ven, da luz a mi alma, ven, mi dulce consuelo, ven, Espíritu Santo, ven. Abrimos ahora nuestro micrófono para encontrarnos allí con Fabiana Minata, que desde la localidad de San Benito
en el decanato 3 de nuestra diócesis de Paraná, vamos a escuchar entonces la proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez humilde carpintero, con sencillez glorioso San José. La luz del Evangelio nos guía cada día. Seguimos compartiendo Palabras de Vida, un espacio de reflexión en Radio Corazón. Bien, hoy vamos a meditar juntos uno de los pasajes que quizás podemos decir, sin desmerecer obviamente toda la palabra de Dios, pero quizás uno de los pasajes más profundos, pero a su vez también, como toda cosa de Dios, uno de los pasajes más sencillos, ¿no? Este Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. Y este texto nos coloca ante un personaje que podemos decir es clave en la historia de la salvación. Yo algo mencioné al comienzo, y que es San José. San José, el esposo de María. ¿Y saben por qué es un personaje clave? Porque nos abre una ventana al misterio de Dios, ese misterio de Dios que obra en el silencio y obra en los sueños. Escuchábamos recién la narración de Fabiana Minata, la proclamación en realidad del Evangelio, y vamos a ir como desmenuzando algunas cuestiones, como por ejemplo, o actitudes, más que cuestiones, actitudes. La primera de ellas, José, un hombre justo y obediente. A ver, la figura de José, que generalmente siempre es como muy austera, ¿no?, dentro de los textos bíblicos, y también incluso en algunos textos que tienen que ver con la tradición o con los evangelios apócrifos, la figura de José, más allá de esta austeridad, nos interpela profundamente. El evangelista Mateo nos lo presenta como un hombre justo. Esa es la característica que da Mateo. Hombre justo. Pero a ver, ¿qué significa ser justo? Entonces ahí tenemos que ir
al contexto bíblico, ¿no? Porque la justicia no se limita a cumplir leyes externas. Ser justo significa vivir en plena sintonía con la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno dice José es justo, bueno, lo es porque en medio de un dilema doloroso, desconcertante, no actúa impulsado por la ira, no actúa impulsado por el orgullo, sino por el amor y por la misericordia. A ver, imaginémonos su situación. Pongámonos en el lugar de José. Está comprometido con María, una joven a quien ama profundamente, de eso no hay dudas. En ese tiempo del compromiso matrimonial, también llamado clásicamente como desposorio, era algo tan serio y vinculante prácticamente como el matrimonio. Por eso descubrir que María estaba esperando un hijo debió haber sido un golpe tremendo. Desde la perspectiva humana, todo apuntaba a una traición. Y sin embargo, José elige no acusar a María, no exponerla al escarnio público, ni exigir lo que podría considerarse, entre comillas, ¿no?, justicia humana. Su decisión era abandonarla en secreto. Fíjate que eso era un acto de amor por parte de José. Era un acto de delicadeza. Era una forma de proteger a María. Aquí vemos el corazón compasivo de José, que nos revela una lección, yo diría, fundamental, ¿no? La verdadera justicia siempre está impregnada de misericordia. Entonces, en tiempos donde solemos exigir derechos y justicia inmediata, José nos enseña a ser compasivos incluso en las circunstancias más difíciles. Otro de los puntos que creo que todos vamos a coincidir que son como una descripción, ¿no?, de José, el silencio que escucha a Dios, ¿no? Este relato de Mateo también nos habla de un José silencioso. Y pregunto, ¿no? Les pregunto a ustedes y también cuando iba pensando esta reflexión me lo preguntaba, ¿no? ¿Se han dado cuenta de que en toda la Escritura San José no pronuncia ni una sola palabra? Ni una sola palabra. Y sin embargo, su silencio está lleno de profundidad, está lleno de acción. José es el hombre que escucha a Dios en el silencio. Por eso en una sociedad tan ruidosa como la nuestra, donde vivimos actualmente, donde las voces externas, pero también las internas, nos aturden constantemente, el ejemplo de San José es una llamada urgente a recuperar el silencio. Es en el silencio donde José discierne. Dios no le habla en un estruendo ni en una visión espectacular, sino en un sueño, es decir, en la quietud de la noche. Así es también como el Señor se manifiesta a nosotros muchas veces, de manera sutil, de manera discreta, a veces quizás casi imperceptible, pero ¿somos capaces de escucharlo? San José nos enseña que el silencio no es ausencia, sino presencia de Dios. Es un silencio fecundo, un silencio orante, que lo prepara para recibir el mensaje del ángel, que responde con prontitud, ¿no? Hizo lo que el ángel del Señor le había anunciado. Entonces, San José es el hombre del silencio que escucha a Dios. Y por eso, porque escucha, también San José es el hombre de la obediencia. La obediencia de la fe. Por eso es otro aspecto central, ¿no?, el de este pasaje, es esa obediencia de José. El ángel del Señor le dice: no temas recibir a María, tu mujer. A ver, ¿cuántas veces el miedo nos paraliza? Miedo al que dirán, miedo a no estar a la altura, miedo a la desconfianza, miedo a lo desconocido. Pero José vence el miedo porque confía en la palabra de Dios.
Su obediencia no es ciega. Su obediencia es fruto de una fe madura, de una fe valiente. Al recibir a María y al niño, José acepta participar en el sueño de Dios. Este sueño no era el que él había imaginado para su vida, seguramente tenía otros planes, otros proyectos, pero José comprende que los sueños de Dios son más grandes y más hermosos que los nuestros. Y aquí hay una lección vital para nosotros, ¿no? Dejar que Dios tome la iniciativa, esa iniciativa de nuestra vida. ¿Cuántas veces queremos controlarlo todo, planificar cada detalle? Sin embargo, José nos enseña a soltar las riendas, nos enseña a confiar. Cuando obedecemos a Dios, no perdemos nada. Al contrario, lo ganamos todo. Y para concluir esta primera parte y no aburrirlos tanto con tanta charla, otro punto que había marcado era el nombre, ¿no? Emmanuel, con doble M, Emmanuel, Dios con nosotros. El ángel culmina con la promesa de que el Hijo, concebido por María, será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, esta es la gran noticia del Adviento, esta es la gran noticia de la Navidad. Dios está con nosotros. No es un Dios lejano, no es un Dios indiferente a nuestras luchas, a nuestros sufrimientos. Es un Dios que se hace próximo, que entra en nuestra historia, que entra en nuestras familias. San José, al recibir a María, pero también al recibir al niño que estaba en gestación, se convierte en custodio del Emmanuel. Es un modelo para cada uno de nosotros, porque también nosotros estamos llamados a recibir a Jesús en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, en nuestro corazón. Te invito a escuchar esta canción que habla de San José. Vamos a escucharla en voz de Jairo, ¿te parece, Maxi? Bueno, escuchamos esta canción y ya volvemos aquí enseguida para seguir profundizando nuestra reflexión en palabras de vida. Cuando José el carpintero supo que iba a ser papá, levantó a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Todo iba de maravilla en el hogar de José. No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de bailar. Por la noche conversaban cómo lo iban a llamar. A él le gustaba Jesús, a ella le daba igual. La dicha se interrumpió, afirman las escrituras. Al mismo tiempo que Herodes decretó la mano dura. Se mandaron a mudar, vendieron lo que tenían. Ni siquiera se salvaron las dos perlas de María. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de pelear. Parecían dibujitos atravesando el desierto, los dos a punto de entrar en el Nuevo Testamento. Dormían a cielo abierto, muchas veces no comían. Él le daba calorcito con la mano en la barriga. Terminaron en Belén, un pueblo de 100 ovejas. Un pesebre, luna llena y un montón de casas viejas. La soledad del lugar, los dolores de María.
José golpeaba las puertas, pero nadie las abría. Mirando las estampitas, nadie podría decir que el esposo de María era capaz de rugir. Un mensaje de esperanza, una enseñanza para el alma, palabras de vida, la fuerza del Evangelio en tu jornada. De a poco vamos llegando, queridos hermanos, a la recta final de este tiempo de Adviento. Cada vez falta menos para Nochebuena, cada vez falta menos para Navidad. Por eso la palabra nos va regalando relatos de los orígenes de Jesús, como el Evangelio de hoy. Si recién te enganchás, Mateo 1 del 18 al 24, compartimos el sueño, ¿no? La vocación de San José. Y quería resumir todo lo que venimos hablando, lo quería resumir como en 3 puntos, como para llevarnos algo de la reflexión que hacemos en la radio, pero que el Espíritu Santo sigue trabajando en vos. Por eso, en primer lugar, viví la confianza en Dios. Si hay algo que nos enseña o que nos va enseñando el relato de hoy, es que Dios no abandona, que cumple sus promesas y que cuando llega la crisis, Él está para sostenernos. Es un poco lo que pasa a San José, ¿no? Seguramente habrá sido un momento, me imagino, dramático en su vida. Él era un hombre justo, ya vimos el término justicia que refiere. Tenía un proyecto, tenía un sueño y de repente parece que todo se cae. Y es ahí cuando entra Dios, para mostrarle que si pone su confianza en Él, en Dios, porque es en Él con mayúscula, todo va a terminar bien. ¿Cuántas veces, frente a las crisis, nos sentimos sin saber a dónde ir? José estaba confundido, pero sigue confiando en Dios. Y hoy podemos llevar a nuestra vida la palabra y ponernos en el lugar de José. Aunque no entendamos todo, aunque pensemos que se nos cae la vida, aunque no sepamos qué hacer, que podamos confiar en Dios. Si de verdad confías en Dios, tenés que vivir de una manera distinta, ocupándote de sus cosas, porque Él se ocupa de las tuyas. Pedile al Señor la gracia de la confianza, pero también la gracia de la docilidad. Viví la docilidad. Creemos en el Dios de los detalles. Creemos en el Dios de las delicadezas, de la presencia constante, ¿no? Por eso el ángel le dice a José, no temas. Bueno, quizás hoy también a vos Dios te dice, no temas, confía. Dios no se va a quedar callado, te va a hablar, pero te va a decir solamente lo necesario para que en y con tu libertad lo puedas seguir. Eso es lo que hace Dios. Nos dice no lo que queremos, sino lo que necesitamos, y desde ahí nos sostiene. El sueño de José es el camino que vos y yo transitamos. Necesitamos que Dios aclare nuestras ideas, nos aliente, nos anime para seguir. José confió porque conocía a María y porque era un hombre justo, que cosechó una vida de seguimiento de la voluntad de Dios. Por eso te pregunto, ¿vos estás buscando la voluntad de Dios? Qué lindo, ¿no? Ser como José. Qué lindo es vivir la contemplación, pero también la acción. Por eso, por último, claro, tenemos que invocarla a ella, ¿no? Tenemos que hacerla presente. Por último, lleva a María a nuestra casa. Mirá qué lindo pedido le hace el ángel a José. Es un regalo de Dios. La gracia de llevar a María a nuestra casa. Cuando llega María, cuando llega el Dios con nosotros, el Emmanuel, lleva a María a tu casa, a tu corazón. Con María las cosas se hacen más fáciles. Pedile a ella que interceda por vos, que te vaya mostrando el camino. Por eso este tiempo de Navidad, vivilo en clave de familia. Que José te oriente, que María te acompañe, que Jesús te sostenga. Bien, estamos llegando al final de nuestra reflexión, queridos hermanos. En este tiempo de preparación para la Navidad, contemplemos a San José,
aprendamos de su justicia, de su silencio orante, de su obediencia, de su valentía para abrazar los sueños de Dios. Que como José podamos superar el miedo con la fe, escuchar a Dios en el silencio, acoger con amor al Emmanuel, que es el Dios con nosotros. Bueno, pidámosles hoy entonces a San José que interceda por nosotros para que podamos ser hombres y mujeres justos, capaces de custodiar a Jesús en el corazón del mundo. Que Dios te bendiga y recordá mañana buscar nuevamente nuestro podcast porque tenemos más palabras de vida para compartir. Chao. Creación artesanal, tus manos son las que hablan, hay gozo en tu mirar, que gritan mil palabras, silencio ante tu Dios, confías en su palabra y ofreces a su amor, a tu mujer amada. Dejaste sin rumor trabajo, casa y patria, silente al contemplar la incomprensible trama de ver nacer tu Dios del vientre de tu amada. Nos hablas del dolor sin proferir palabras. Silencio eres José, silencio tu morada, silencio fue tu pan, silencio tu jornada, silencio al contemplar, silencio ante la nada, silencio en el amor, silencio es tu palabra. Temblabas de pensar el no tener la entraña para educar a un Dios nacido en carne blanda. Le diste sin hablar tu fe y viril confianza, tu oficio, tu honradez y tu presencia casta. María, en tu mirar entiende que la amas, le explica sin hablar que ves a Dios en su alma, que juntos librarán una dura batalla, pioneros en creer que su Hijo es Dios que salva. Silencio eres José, silencio tu morada, silencio fue tu pan, silencio tu jornada, silencio al contemplar, silencio ante la nada, silencio en el amor, silencio es silencio. Cada palabra sembrada en nuestro corazón es un paso más en el camino de la fe. Gracias por compartir este espacio de reflexión en Palabras de Vida. Nos reencontramos en la próxima emisión para seguir profundizando juntos el mensaje del Evangelio. Conocí los días y horarios de emisión en www.fmcorazon.org.